Adoramos a Dios en esta mañana, porque grande es su misericordia, y en esta mañana nos ha reunido aquí para que le adoremos a Él y de esta manera recibamos también su bendición. Estamos hablando sobre los mandamientos de Dios, tal y como se expresan en Éxodo 20, y hoy estamos hablando, como hace 2 semanas, vamos a hablar sobre el adulterio, pero desde una perspectiva diferente. Vamos a hablar del adulterio espiritual. Ya dijimos que había adulterio según las miradas lascivas que podamos hacer hacia una mujer o un hombre. Había adulterio en la mente, puede haber adulterio en el corazón y por supuesto hay adulterio físico con el cuerpo, que es la consumación del adulterio. Pero cuando hablamos de adulterio espiritual, no estamos hablando del cuerpo ni de ninguna de las características del cuerpo, estamos hablando de algo espiritual, de algo que es solamente referente a Dios. Dios es espíritu, nosotros tenemos un espíritu, somos espíritu en el cuerpo, y el adulterio espiritual tiene que ver con nuestro espíritu. ¿Cómo adulteramos con nuestro espíritu contra Dios? Esto no es que signifique que de alguna manera el espíritu nuestro pueda hacer algo en contra de Dios de una manera, dijéramos, ofensiva, por cuanto nosotros hagamos algo que sea completamente, que destruya o intente contradecir a Dios, sino simplemente el adulterio del espíritu. El adulterio espiritual significa que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, tenemos un Dios y tenemos un mandamiento de Dios, que es no tener otro Dios delante de Dios, no tener otros dioses delante de Yahvé, no tener otros dioses delante del rostro de Dios. Y eso es lo que constituye el adulterio espiritual. Cuando nosotros ponemos algo, alguien, algún objeto, alguna cosa, algún beneficio nuestro, lo ponemos delante del rostro de Dios, estamos quitando a Dios de su preeminencia en nuestras vidas y estamos poniendo una cosa o alguna persona y eso se convierte en un ídolo porque está delante de Dios y no nos permite ver a Dios como deberíamos. Así que todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros y que está por nosotros aprobado y vivimos en ello, eso se convierte en un ídolo y por consiguiente es idolatría y por consiguiente es adulterio espiritual. Porque el adulterio espiritual, tal y como el adulterio carnal significa dentro del matrimonio que una persona casada adultera con una persona que no es su cónyuge, de esa manera cuando nosotros servimos o confiamos o adoramos sobre algún Dios, alguna cosa que no es nuestro Dios, estamos adulterando contra Dios. Ese es el adulterio espiritual. Hay ejemplos en la Biblia de personas que hicieron este pecado y están como ejemplo para nosotros. Por ejemplo, Demas. Demas era un hombre que era colaborador de Pablo, del ministerio de Pablo, llevando y evangelizando por las naciones. Y este Demas, que era colaborador, en algún momento de su vida, o hasta un momento de su vida, pensaba que era creyente, que era cristiano y que era hijo de Dios. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 9 y 10, le dice: procura venir a mí, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado. Vemos que Demas era un hombre que colaboraba con Pablo en su ministerio, seguramente predicaba, seguramente era un hombre usado por Pablo. Sin embargo, en un momento de su vida dice que se marchó, dejó a Pablo, dejó la obra, dejó el servicio de Dios y se marchó al mundo. Dice: amando este mundo, se ha marchado y me ha dejado solo. Así que vemos que Demas era un hombre que estaba en la iglesia o procuraba estar en el servicio del Señor, procuraba, como muchos hay hoy en día, estar en la iglesia, colaborar con la iglesia, hacer cosas para la iglesia. Sin embargo, por
Por lo que vemos, en su corazón no estaba el Señor de una manera única, sino que tenía al mundo como parte de su amor, de su corazón estaba inclinado al mundo y no tanto a Dios. Y es por eso que Demas dejó la obra del Señor para irse al mundo. Así que Demas es un testimonio para que todos aquellos que estamos en la iglesia del Señor sepamos que no todos los que vamos a la iglesia, no todos los que estamos cantando alabanzas, no todos aquellos que estamos escuchando los sermones, no todos aquellos que estamos predicando, no todos aquellos que estamos al frente de la iglesia, no todos somos salvos. Se puede estar haciendo estas cosas y no ser salvo, porque en el corazón no está Yahvé, nuestro Dios, como el único Dios, sino que en nuestro corazón puede haber un amor al mundo que sustituya nuestro amor hacia el Señor. Así que ahí está como una advertencia la vida de Demas, para que ninguno confíe en que si está amando al mundo, si está viviendo conforme al mundo, ninguno se confíe de que aún así pueda ser un hijo de Dios y ser salvo. Sabemos lo que dice 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí vemos como Juan, de una manera muy clara, dice que todo aquel que ama al mundo, que todo aquel que sirve al mundo, que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no puede estar en un corazón que ama al mundo. Eso es un adulterio. Aquel que dice que sé del Señor y sin embargo ama al mundo, está adulterando directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, como hemos leído en los textos que hemos leído antes. Dios es celoso y Él no permite que haya nada en nuestro corazón que no sea Él mismo. Él mismo. Él es la preeminencia. Él es lo único en quien tenemos que confiar, tenemos que amar, tenemos que vivir. Solo ese deseo, solo ese deleite tenemos que encontrarlo en Dios. En nada de este mundo, porque este mundo no puede dar lo que nos da Dios. Dios nos da lo más grande que tiene. Dios nos da su amor. Y por encima de su amor, Él nos da a sí mismo. Dios nos ha dado a su propio ser y nos ha dado su Santo Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué más puede dar Dios por nosotros si nos ha dado a sí mismo? Eso es lo que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas. Nos ha dado lo mejor que tiene, que es darse a sí mismo por nosotros. En la persona de Jesucristo sabemos que Él tomó un cuerpo humano y vino a este mundo para darse en la cruz por aquellos que Él había escogido para salvación de vida. Así que, hermanos, si Él nos ha dado esto, ¿cómo podemos compartir nuestro corazón a la vez con Dios y a la vez con el mundo? Es imposible. Eso se llama adulterio espiritual. Nunca nuestro deleite puede estar en las cosas del mundo. Nunca nuestra confianza debe estar en las cosas del mundo. Nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad debe estar siempre puestas en Dios, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. No améis al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego más adelante Juan nos dice en qué consiste el amor al mundo, y nos dice que el amor al mundo consiste en la codicia de la carne, en la codicia de los ojos y en la soberbia de la vida. Y estas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Así que cualquier persona que tenga lugar para estas cosas, para la codicia de los ojos, para la codicia de la vida, está amando más al mundo que a Dios. Por lo tanto, ahí hay un adulterio espiritual contra Dios. Jacobo 4:4 dice: adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Verdad que está claro? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Jacobo 4:4. La gente, o aún entre los incrédulos, si tú le preguntas si tienen amigos, la mayoría te va a decir que tiene muchos conocidos, pero amigos se pueden contar con los dedos de una mano, ¿verdad? Muchos conocidos, muchos, pero amigos verdaderos, muy pocos. Hay muy pocos. ¿Por qué? Porque los amigos son personas a las que tú puedes confiar, en las que tú puedes amar casi como si fueran de tu propia familia. Un amigo verdadero es aquel que tú puedes contarle tus secretos, puedes pedirle ayuda en algún momento, tú le vas a ayudar a él también. Ese es un amigo verdadero que está contigo en los momentos difíciles, en los momentos que todos, alegría también. Ese es un amigo, pero hay pocos amigos, por cierto es eso. Así que, como dice Jacobo 4:4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cuando el mundo se convierte para un cristiano como ese amigo en el que confías, en el que vives para él, en el que amas tanto como si fuera tu familia, cuando el mundo se convierte en alguien o en algo en el que tú estás poniendo toda tu atención, dedicas tu tiempo, dedicas tu dinero, dedicas toda tu vida para tener al mundo como amigo, ese amigo que va a traicionar, porque lo único que te está haciendo es que te estás convirtiendo en un enemigo de Dios. Así dice Jacobo 4:4. Porque, sinceramente, ¿qué cónyuge entre los hombres y mujeres casados se puede quedar tranquilo si su cónyuge le dice: tengo un amigo en mi trabajo, pongamos que sea la esposa que está diciendo al esposo: tengo un amigo en el que puedo confiar, tengo un amigo que le cuento todos mis secretos, tengo un amigo que paso mucho tiempo con él, tengo un amigo que me comprende, que me entiende, que me llena. ¿No crees que el marido puede estar tranquilo con un amigo así de las cosas? ¿Verdad que no? Ninguno quedaría tranquilo pensando que tu esposa tiene un amigo de esas características, que confía en él, que le cuenta sus secretos, que le tiene como un familiar, que le tiene como que pasa tiempo con esa persona. Y tú te pensarás: bueno, ¿y yo qué? Porque conmigo no vemos poco, conmigo no está mucho, conmigo no veo que no me cuenta nada especial. ¿Verdad que el marido no estaría tranquilo? ¿O la esposa? Pues así es cuando nosotros somos amigos del mundo y no estamos en una relación con Dios como deberíamos. Nuestro Señor Jesucristo se sentiría como ese esposo cuando nosotros decimos que tenemos al mundo y Él ve que dedicamos nuestra vida al mundo, a ese amigo que lo hemos hecho, que estamos confiando en el mundo, que estamos deleitándonos en el mundo, que estamos buscando las cosas del mundo, que estamos amando al mundo. Jesucristo, que es nuestro esposo verdadero, tiene que pensar: bueno, ¿cómo es que mi hijo no está, o sea, mi esposa no está por mí, sino que está por el mundo? ¿Cómo es eso? ¿Verdad que le dolería a nuestro Señor? Igual que le dolería al esposo. Así que cuando alguien ama al mundo, está desplazando a Dios y poniendo al mundo en su lugar. Y eso es adulterio, eso es idolatría. Sin embargo, cuando el adulterio espiritual se convierte en algo que es palpable y que a los ojos nosotros mismos nos damos cuenta de que estamos alejándonos de Dios porque tenemos muchos intereses en este mundo, tenemos que reflexionar y tenemos que pensar, y tenemos que razonar y decir: bueno, estoy caminando como Dios quiere, no estoy caminando como Dios quiere, soy fiel a mi Señor. Sabemos que alguien que ama al mundo no puede ser fiel a Dios, porque es fiel a su amigo. Dice 2 Corintios 11:2:
pues os celo con celo de Dios, son palabras de Pablo, porque os desposé por un solo marido, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, que él había desposado a esa iglesia con Cristo. Pablo era el amigo del esposo, como decía Juan el Bautista. Pablo era el amigo del esposo y él se gozaba en que la esposa estuviera con el esposo. Y así Pablo dice, yo os he desposado, no conmigo. No pongáis vuestra mirada en mí, poned en aquel que yo os he desposado, que es Jesús el Mesías. Él es el único esposo. Os he desposado por un solo marido, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Así que el propósito de nuestras vidas es que permanezcamos en la pureza que Dios quiere de nosotros, que permanezcamos en la pureza de corazón, de mente, de vida, que todo nuestro ser esté dedicado a nuestro Dios, que evitemos el pecado y sobre todo que evitemos la fornicación, el adulterio y el adulterio espiritual. Así que Dios mismo, Cristo Jesús, Él mismo padece de alguna manera lo que es que un hijo suyo, que una esposa no sea pura y virgen para el Señor. Sabemos que todos somos pecadores, no podemos conservarnos de esta manera toda nuestra vida en la tierra porque somos pecadores. Pero cuando dice una virgen pura, está diciendo una virgen que camina en el Señor, que no camina en este mundo como si fuera su meta al mundo. Estamos caminando con el Señor y para el Señor, y vivimos para el Señor, y si vivimos es para el Señor. Y de esta manera, cuando nosotros vivimos de esta manera, aunque caigamos, sabemos que Dios nos perdona y nos limpia de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero vamos a ver los ejemplos de la Biblia. Vamos a irnos al Antiguo Pacto, a Jeremías 5, por favor. Jeremías 5. Jeremías, capítulo 5. Mira, y empezaremos con el versículo 1. Pero antes, para ponernos en contexto, para hablar un poco del contexto histórico que hay en este capítulo, vamos a decir que Israel, el pueblo de Dios, cuando Salomón murió, se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Esto ya lo conocemos. El reino de Israel había llegado a su máximo potencial en cuanto a su poderío militar y también a su riqueza y a su prosperidad. Con el rey Salomón, Israel fue el tiempo más próspero que había vivido hasta ese entonces. Pero muere Salomón y sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, se levantan y se dividen el reino en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llevado y guiado por Jeroboam, y el reino del sur por su hermano Roboam. De esta manera ocurre, y aquí Jeremías está profetizando y está advirtiendo al pueblo de Israel, al pueblo del norte que se llama Israel. Les está hablando y profetizando y les está advirtiendo de parte de Dios que iba a venir el castigo sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban adulterando contra Dios. Vamos a verlo. Jeremías 5. 5:1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad e informaos y buscad por sus plazas si podéis hallar un hombre, si hay un solo que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Está diciendo Dios por boca de Jeremías: si en la ciudad de Jerusalén encontráis a un hombre que sea justo, un hombre que haga justicia, un hombre que busque la verdad, yo no destruiré Jerusalén. Con lo cual le está diciendo que no había nadie en Jerusalén que fuera justo
ni que buscara la verdad. Y luego dice en el 3, oh Yahvé, ¿acaso tus ojos no buscan la verdad? Los castigaste, pero no se dolieron. Los consumiste, pero se negaron a recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca. Rehúsan volverse a ti. Esta fue la reacción del pueblo de Israel a la advertencia de Jeremías. En vez de convertirse, en vez de volverse de su pecado, ¿qué hicieron? Aparte de que Dios los castigó, dice que ellos ni se dolieron, ni les importó, pero además dice que no recibieron la corrección de Dios, sino que endurecieron sus rostros más que una roca y rehusaron volverse a ti. Es decir, no se volvieron de su pecado para arrepentirse y volverse al Dios que les estaba advirtiendo de la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Ellos prefirieron seguir en sus pecados. En el 5:7 vemos que dice, ¿cómo podré perdonarte esto? Tus hijos me han abandonado y juran por lo que no es Dios. Los sacié y cometen adulterio, acudiendo en tropel a casa de la ramera. Aquí vemos que los hijos del pueblo, los más jóvenes, decían que abandonaron a Dios. ¿Cómo podré perdonarte esto si tus hijos me han abandonado? Los hijos de Israel, los jóvenes, abandonaron a Dios y juran por lo que no es Dios. No había respeto a la hora de hacer juramentos. Los sacié y cometen adulterio, acudiendo en tropel a casa de la ramera. Adulterio carnal había en la ciudad de Jerusalén. Luego dice en el 8, son caballos lascivos, hablando de los jóvenes, son caballos lascivos, bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Adulterio por todos los lados. No he de visitar por estas cosas, dice Yahvé. Cuando dice visitar, está diciendo no he de castigar. Es una visitación de Dios a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Jerusalén. Visitar significa castigar. No he de visitar por estas cosas, no he de castigar por estas cosas. Y de una nación semejante, no ha de vengarse mi alma. En el 11 dice, porque muy traidoramente se ha portado conmigo la casa de Israel y la casa de Judá, dice Yahvé. O sea que los dos reinos estaban igual, el reino del norte y el reino del sur. Dice la palabra que se portaron traicionando a Dios, es decir, con adulterio espiritual. En el 5:19 les dice, y sucederá cuando preguntéis o cuando preguntaréis por qué causa ¿por qué causa trae Yahvé nuestro Dios estas cosas sobre nosotros? ¿Qué le responderás? Así como me habéis abandonado y habéis servido a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a los extraños en una tierra que no es vuestra. Está hablando del cautiverio. Dios estaba profetizando que tanto Israel como Judá irían al cautiverio, en una tierra que no era la suya, donde servirían a dioses extraños y donde servirían a gente extraña. Todo por el adulterio que había en medio del pueblo. Renegaban de Dios. No les importaban los castigos y las calamidades que los profetas que eran enviados por Dios les estaban anunciando. Los profetas Jeremías estaban anunciando destrucción, destrucción, destrucción. Cautiverio, cautiverio, cautiverio. Y el pueblo seguía como si nada. El pueblo seguía adulterando, el pueblo seguía en sus pecados. Y no le creyeron, no creyeron a Jeremías. Todos sabemos cómo acaba la historia. Fueron llevados al cautiverio por 70 años en Babilonia. Porque Dios prometió y advirtió al pueblo qué pasaría si seguían con sus pecados. Tal como Jeremías fue para el reino del norte, hubo otro hombre, Oseas, que era el Jeremías era del reino del sur. Hubo otro hombre, Oseas, que era también un profeta de Dios que Dios levantó
para predicar lo mismo al reino del norte. Este hombre, Oseas, es un ejemplo, Dios lo tomó como un ejemplo de cuál era la relación de Dios con Israel, con los dos reinos. Levantó a Oseas y de él hizo un ejemplo para que él mismo y el pueblo vieran cuál era la relación que tenía Dios con Israel, viendo la relación que tenía Oseas con su esposa. Ahora vamos a verlo esto detenidamente. Vemos que el pueblo de Dios, Israel y Dios estaban, dijéramos, enemistados por causa del pecado de Israel, que era el adulterio espiritual y también el carnal. Y ahora Dios levanta a Oseas y le dice, vamos a Oseas, capítulo 1, le dice, revelación de Yahvé que tuvo Oseas ben Beeri en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam ben Joás, rey de Israel. Cuando Yahvé comenzó a hablar por Oseas, dijo Yahvé a Oseas, ve, tómate a una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye totalmente apartándose de Yahvé. Fue entonces y tomó a Gomer, hija de Ibrahim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque muy pronto visitaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bien, aquí lo que estoy diciendo es que Dios coja a su hombre, profeta Oseas, y le dice, ve y tómate a una mujer prostituta como tu esposa. ¿Verdad que choca? Pero es lo que le dijo Dios a Oseas. Ve y tómate una mujer prostituta y te dará hijos de prostitución. Es como si Dios le estuviera diciendo, tómate esa mujer, pero que sepas que esa mujer se va a prostituir. Que sepas que esa mujer te va a engañar, se va a ir de tu hogar, va a fornicar, a adulterar y va a tener hijos. Pero tú ve y tómala como esposa. Hermano, ¿verdad que es difícil aceptar este mandamiento? ¿Y si Dios te lo dijera a ti o me lo dijera a mí? ¿Verdad que sería muy complicado? Pero Señor, es que en mi vida yo tengo derecho a escoger a mi esposa, yo tengo derecho a escoger con quién yo me quiero casar, yo tengo derecho a tener una vida feliz, yo tengo derecho a vivir una vida en paz. Eso podía haberle dicho Oseas a Dios. Pero Oseas, ¿qué dijo? No dijo nada. Recibió el mandamiento y obedeció. Obedeció a Dios. Era un hombre de Dios. Yo creo que es el ejemplo más grande de obediencia que hay en toda la Biblia. Hay muchos ejemplos. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había dicho. Pero este hombre también tomó una esposa prostituta a la cual amó. Y Dios le dijo, te va a engañar, va a tener hijos con otro, con sus amantes, se va a cometer adulterio, va a ir y a venir de tu casa, pero tú ve y tómala como esposa. Y luego dice el por qué le hace este mandamiento, le dice en el 3, porque la tierra, no en el 2, al final, porque la tierra se prostituye totalmente, apartándose de Yahvé. O sea que Dios iba a tomar a ese hombre como un ejemplo para que él viviera en sus carnes lo que significa que su esposa fuera una prostituta y hiciera adulterio y le diera hijos de prostitución. Eso es lo que estaba pasando Dios con Israel. Y Dios quería que ese hombre lo encarnara y lo supiera de cerca para luego profetizar al reino del norte con toda su conciencia de lo que estaba profetizando.
Él está viviendo sus carnes lo mismo que Dios estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había ido, había adulterado con los dioses paganos, y ahora dice Oseas: tómate esa mujer que te dará hijos de prostitución, pero ve y ámala. Tómatela por esposa y ámala. Así que Oseas fue un modelo, un tipo, un ejemplo de lo que Dios estaba padeciendo a causa de Israel, su pueblo adúltero. Nosotros nos cuesta mucho obedecer, porque Oseas tuvo que obedecer y lo hizo con ese servicio a Dios, aún sabiendo que todo eso lo que Dios le había dicho era en contra de sus intereses, en contra de su comodidad, en contra de su propia vida, en contra de su propia paz, pero obedeció a Dios. Y yo me pregunto, ya no que nos mande Dios una cosa así, sino que a veces por cualquier cosita que no nos sale como nosotros queremos, ya decimos: ya no quiero servir a Dios, ya no quiero saber nada, me voy a ir a otro sitio, hoy no voy a la iglesia, hoy me voy a otro sitio. ¿Verdad que nos pasa? Y nos cuesta, y venimos aquí como casi obligados, porque nos cuesta obedecer a Dios, y cuando no salen las cosas como nosotros queremos, nos cuesta. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre que, en contra de todos sus intereses, obedeció a Dios y tomó por esposa a una prostituta. Sabemos que Oseas amó a Gomer, su esposa, porque lo dice en Oseas 3. Oseas capítulo 3, versículo 1, dice: Oseas capítulo 3, me dijo Yahvé: ve otra vez, ama a una mujer amada por su marido. Ama y ama a una mujer amada por su marido. Está hablando de Oseas y Gomer. Ve y vuelve a amar, después de los hijos que le había dado, que ahora estudiaremos, después de los hijos de prostitución que Gomer le dio a Oseas. Vemos que Dios dice: ahora ves y vuelve a amar a esa mujer, porque su marido la ama, porque Oseas amaba a Gomer a pesar de sus adulterios. Y esta es una forma de ver cómo Dios, en su fidelidad hacia el pueblo, seguía amando a Israel, aún en contra, aún a pesar de que Israel era y practicaba el adulterio espiritual. Y sin embargo, Dios seguía amando a Israel. Dios seguía amando a Israel. Y Oseas seguía amando a su esposa, aún encima de sus adulterios. Oseas 1:8. No, 1:6. Dice: el 1:4. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Ibrahim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Y Yahvé le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque muy pronto visitaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y no habrá, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Fijaros, dice que después de que Dios le dijera a Oseas: toma a esa mujer prostituta como tu esposa, le dice luego: fue pues, en el 3, fue pues y tomó a Gomer. Oseas tomó a Gomer, hija de Ibrahim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Fijaros en esta palabra: le dio un hijo. ¿A quién? A Oseas. La mujer concibió y le dio a Oseas un hijo. Por lo tanto, entendemos que este hijo era verdaderamente de Oseas, porque le dio un hijo a Oseas, como dice aquí:
Pues fue y tomó a la mujer, tomó a Gomer, hija de Ibrahim, quien concibió y le dio un hijo. Se está refiriendo a Oseas. Este hijo iba a ser llamado Jezreel, que significa Dios esparcirá. Dios esparcirá al pueblo. Os voy a esparcir, os voy a sembrar. Significa que Dios iba a coger al pueblo y lo iba a dispersar a lo largo de otros territorios. Dios iba a dispersar al pueblo de Israel. Y esta es una advertencia que Dios le da por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel, que estaba practicando el adulterio espiritual. Ese hijo, nacido de Gomer y Oseas, Jezreel, significaba una advertencia de Dios: os esparciré de la tierra donde estáis. ¿Qué hizo Gomer? ¿Hizo caso? No, siguió adulterando. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué hizo Israel? No hizo caso tampoco. Cuando en Oseas 1:6 nos dice que de nuevo Gomer tiene ahora una hija. Oseas 1:6. De nuevo concibió y dio a luz una hija. Aquí ya no le dice, fijaros, no dice y le dio una hija. Aquí dice y dio luz a una hija. Aquí no hay referencia a Oseas como que fuera el padre de esta hija. 1:6. De nuevo concibió y dio a luz una hija. Le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlos. Fijaros, esta hija era una hija de prostitución, no era de Oseas. No dice y le dio, como hablaba antes de Jezreel. Aquí dice y dio a luz una hija, sin hablar de quién era el padre. Esta hija que nació era hija de adulterio. No dice como en el caso de Jezreel, yo le di a luz un hijo. Pero Dios le dijo al profeta, ponle por nombre Lo-Ruhama. ¿Sabe qué significa Lo-Ruhama? No amada, no compadecida, sin misericordia. Esto es lo que significa el nombre de Lo-Ruhama. Y es una segunda advertencia de Dios hacia el pueblo de Israel, mediante el ejemplo de los hijos de Oseas y Gomer, en este caso de Gomer. Dios le está diciendo, este pueblo no será amado, este pueblo será sin misericordia, este pueblo no será compadecido por mí. Así que tenemos dos hijos, dos nombres y dos advertencias. En el primero dice Dios, os esparciré, y en el segundo dice Dios, será sin compasión. Será sin compasión. Oseas 1:8-9. Cuando destetó a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Tampoco dice que sea de Oseas, un hijo. Le dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré para vosotros el yo soy. Otra advertencia. Vosotros no sois mi pueblo. Está hablando a los que practican adulterio espiritual. Dios les dice, vosotros no sois mi pueblo. Igualmente que como en el caso de Lo-Ruhama, aquí vemos que tampoco se da referencias a que el padre sea de Oseas. Dice, y concibió y dio a luz un hijo. Nada más. Pero el juicio que Dios está trayendo ahora al pueblo es terrible. Es terrible. Cuando Dios dice a alguien o a unas gentes, no sois mi pueblo, no sois mis hijos, esto es lo más terrible que un hombre pueda escuchar, que una persona pueda saber. Que Dios le diga a alguien, tú no eres mi Dios, tú no eres mi hijo, tú no eres de mi pueblo, tú no eres de los míos. Eso es terrible, hermano. Dios iba a tratar con el pueblo de Israel como si fuera un pueblo pagano. No sois mi pueblo. Y con esa advertencia está diciendo, voy a tratar como en realidad sois paganos. Porque estáis adulterando con los dioses falsos, con los dioses de las naciones, con los ídolos del corazón para nosotros. Así que, después que advirtió 2 veces
pues a Israel le dice a Adán, en la última advertencia, le dice, no soy mi pueblo. Así que si juntamos los tres nombres de los tres hijos, vemos cuál es el juicio de Dios. Yo os esparciré porque no soy mi pueblo y lo haré sin compasión. Eso es lo que los tres nombres de los tres hijos significan. Os esparciré, lo haré sin compasión porque no sois de mi pueblo. Bueno, yo no sé si alguien está aquí o alguien que me escucha está practicando la idolatría de tener ídolos en el corazón y no tener a Dios en el centro del corazón, de la mente, de su vida. Pero es muy grave lo que Dios está diciendo aquí. Te está diciendo que tú no eres su pueblo. Te está diciendo que Dios no tendrá compasión de ti. Y está diciendo que te va a esparcir, que te va a dispersar. Si alguno me oye y sabe que no es de Dios, que sepa que Dios está a punto de decir esta terrible sentencia. No eres mi pueblo, no eres de los míos, no me llames tu Dios, no digas que soy tu Dios, no digas que soy tu esposo, no digas que soy tu amado, porque no lo soy, porque tú no eres mi pueblo, porque yo no tendré compasión de ti. Oh, qué duro es Dios, dice, ¿cómo Dios puede hacer un juicio así? Bueno, Dios había advertido muchas veces por medio de los profetas a Israel como un reino unificado y después a los dos reinos del norte y del sur, tantas veces, y nunca hacían caso. Siempre se iban otra vez detrás de sus dioses, a adulterar por los dioses paganos. Así que Dios dice, juzgaré a este pueblo. Así que si alguien busca su felicidad, su deleite, su gozo, su paz en el mundo, en los ídolos que Él se ha hecho, en los ídolos que Él ha fabricado, en los ídolos a los cuales se postra para adorarlos, para que les vaya bien, entre comillas, en sus vidas, para no tener a nadie que obedecer, ni siquiera a Dios, porque prefieren, según ellos, ser libres de toda atadura. Todos aquellos que dicen que no necesitan a Dios están a punto de recibir el juicio de Dios, porque el juicio de Dios empezará por la casa de Dios. Y hemos de estar alerta. No podemos confiarnos, no podemos pensar, bueno, un poco de tiempo satisfago mis deseos mundanos y vivo un poco así, y luego ya me arrepentiré, y luego no se puede jugar con las cosas de Dios. O vives para Dios o vives para el mundo. Pero el que vive para el mundo no diga que es de Dios, porque se constituye enemigo de Dios. Así como Dios advirtió al reino del norte, está advirtiendo a las iglesias evangélicas de hoy en día. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay? ¿Cuántas personas hay que no son salvos y están en la iglesia? Y piensan que son cristianos porque un día hicieron una decisión de fe, porque un día pasaron al altar y alguien oró por ellos y le hizo repetir una oración. ¿Cuántas personas hay que están en las iglesias y no han sido regeneradas por Dios? No han nacido de nuevo. Piensan que con acudir al culto el domingo por la mañana, que con leer la Biblia un ratito, que con escuchar el sermón, ya son salvos. Si no has nacido de nuevo, no eres salvo, aunque te pases toda la vida en la iglesia. Clama a Dios si tienes dudas, porque de Dios es la obra del nuevo nacimiento, no es tuya. Tienes que pedir a Dios, Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida,
ven a mi vida, renuévame, regenérame, hazme una nueva criatura, hazme una nueva creación para que pueda amarte de verdad. Dame esa fe verdadera, esa fe genuina, esa fe que salva. Porque hay fe que los hombres piensan que tienen fe y no es una fe salvadora, es una fe, bueno, falsa. Por lo tanto, si hay dudas en alguien, o si alguien sabe directamente que no está amando a Dios, que no se ha humillado delante de Dios, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la forma. Recibe el mensaje de Dios, porque Dios está a punto de derramar su juicio sobre aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Esa hipocresía de decir yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, y luego vive en el mundo como si nada pasara. A esos hipócritas Dios les está llamando ahora, les está diciendo que el juicio viene pronto, porque no son el pueblo de Dios, porque no son hijos de Dios. Así que vemos que en la persona de Oseas, vemos como Dios nos alerta en esta mañana. Alerta a todos aquellos que dicen ser cristianos. Debemos humillarnos delante de Dios, debemos de vivir una vida de arrepentimiento y fe. No pienses que porque una vez hiciste una oración ya eres salvo. Si dejas que el pecado exista en tu vida. Si el pecado está en tu vida y no lo desechas de ti, es porque el Espíritu Santo no te está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo no te está redarguyendo, es porque no está el Espíritu Santo en tu vida. Y eso significa que no eres salvo, que no has nacido de nuevo. Así que, hermano y hermana, aquellos que me escuchan, si verdaderamente piensas que por venir a la iglesia ya tienes todo hecho, te equivocas. Clama a Dios si reconoces tu pecado. Si no lo reconoces, sigue como estás. Pero Dios te dice, tú no eres mi pueblo y mi juicio será sin compasión. Dios juzgará a los incrédulos sin compasión. Sin compasión. Una vez que pasen por delante del trono de Dios, se habrá acabado la gracia, se habrá acabado la misericordia. Aquel que no quisieron servir durante sus vidas de forma voluntaria, tendrán que reconocer, cuando vengan delante del trono de Dios para el juicio, que son justamente condenados por sus propios pecados. Así que, hermanos, damos la oportunidad para que aquel que reconozca su pecado se humille delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo y le pida perdón por todos sus pecados y le pida un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, y de esa manera pueda pertenecer al pueblo de Dios. Y ya no sea lo ami, sino que sea ami, que es pueblo mío. Alabado sea Dios.